Hola, a continuación mi equipo y yo presentaremos la situación problema generación de energía fotovoltaica. Nuestro equipo está conformado por Javier Miguel Bernal Arias, David Antonio Santos Hernández, Marco Antonio Sainz Herrera y yo Francisco Serrano Rojas. Para la sección 1, potencial de generación de energía fotovoltaica en México, contestaré a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capacidad actual instalada de los sistemas fotovoltaicos en México y cuánta energía fotovoltaica se produce anualmente en México? Con base a estas preguntas, de acuerdo a los insumos de energía renovables fotovoltaica en México y su proyección para el año 2020, se estimó que la capacidad total de las instalaciones fotovoltaicas en México ascendería a 25.1 megavatios pico. El pico de vatios es la unidad de medida para la salida de un panel solar, y se estima que en 2020 esta tecnología podría alcanzar una superficie total instalada de entre 5 millones y 6 millones de metros cuadrados. De acuerdo con un estudio realizado por la agencia IRENA y CENER, se estima que existe un potencial solar fototérmico de 33 gigavatios. El gigavatio es una unidad de potencia equivalente a 1000 millones de vatios, 10 a la 9. Está distribuida en los sectores industrial y de edificios. Esta estimación es para el año 2020-2030. Y México cerró el 2019 con 5 gigavatios de capacidad solar instalada y un crecimiento del 62% respecto a su año anterior, siendo México líder en Latinoamérica en energías fotovoltaicas y podría ascender a séptimo lugar a nivel mundial para 2021. Pese a la pandemia del coronavirus, predicciones estimaron que la producción de energía solar creció 35% en el 2020, de acuerdo con la conferencia Perspectiva de Empresas Internacionales en torno a la industria fotovoltaica en México, realizada por la AMIF, Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica. Continuando con la sección 2 de operación, desempeño y selección de sistemas fotovoltaicos, se nos plantean las siguientes preguntas, que es, ¿qué es una celda fotovoltaica, un módulo fotovoltaico y un arreglo de módulos fotovoltaicos? ¿Cómo se obtiene de manera experimental el voltaje de un circuito abierto y cortocircuito de un módulo fotovoltaico? ¿Y cómo se obtiene de manera experimental las características corriente-voltaje y potencial voltaje de un módulo fotovoltaico? Teniendo esto en cuenta, comenzamos con nuestra primera pregunta de ¿qué es una celda fotovoltaica? Bueno, una celda fotovoltaica es una placa o dispositivo electrónico que convierte la energía luminosa en energía eléctrica. Es decir, esta placa absorbe los fotones de la luz y los convierte en electrones, pasándolos hacia una corriente y generar electricidad. Pasando con qué es un módulo fotovoltaico. Un módulo fotovoltaico es un conjunto de celdas fotovoltaicas conectadas. Esto quiere decir que, pues, un módulo fotovoltaico, en otras palabras, es un panel solar. El propósito que estos tienen es generar, pues, bastante cantidad de energía, absorbiendo, pues, la energía de la luz para así convertirla en electricidad. ¿Y qué es un arreglo de módulos fotovoltaicos? Bueno, un arreglo de módulos fotovoltaicos es un conjunto de módulos conectados, ya sea en serie o en paralelo. La característica que estos tienen es que son análogos en, en base a lo que es los módulos individuales, con potencia, corriente y voltaje modificados o diferentes, de acuerdo a la forma como estos estén conectados. Quiero decir que si estos arreglos están conectados de una forma en serie, pues van a generar más voltaje. Si están conectados en forma paralela, pues van a generar más electricidad. Perdón, quise decir electricidad. Y bueno, pasando con la siguiente pregunta. ¿Cómo se obtiene de manera experimental el voltaje de un circuito abierto, cortocircuito y un módulo fotovoltaico? Bueno, para esto nosotros vamos a requerir principalmente de un circuito abierto, que en este caso va a ser nuestra celda fotovoltaica, y un multímetro. Eh, la forma en cómo vamos a medir nuestro voltaje es configurando nuestro multímetro para que mida volts. Nosotros teniendo nuestra celda fotovoltaica, esta va a tener dos terminales, una positiva y una negativa, al igual que nuestro multímetro.
Entonces, para medir el voltaje, nosotros lo único que vamos a hacer es conectar los polos positivos con positivos y negativos con negativos. De esta forma es como nuestro multímetro nos va a dar el voltaje que está generando nuestra celda fotovoltaica. Y pues una característica de un circuito abierto es de que esta, como está conectada directamente pues va a un multímetro, pues va a tener una resistencia máxima. Esto quiere decir que un circuito abierto va a tener un valor de voltaje máximo. Esto se debe a que, si observamos en las fórmulas, tenemos a las leyes de Ohm, las cuales dicen que el voltaje es igual a la corriente por resistencia. En este caso, como estamos teniendo una resistencia máxima, nuestro resultado va a ser un voltaje máximo. Y bueno, pasando con un cortocircuito, ¿cómo es que nosotros vamos a medir su voltaje? Bueno, para esto, nuestro cortocircuito lo vamos a generar teniendo nuestra celda fotovoltaica y vamos a utilizar un cable o un alambre, el cual va a estar conectando el polo positivo y el polo negativo de la misma celda fotovoltaica. Esto va a hacer que nuestro circuito no tenga resistencia, es decir, que su resistencia va a ser cero. En base a eso, y observando la misma fórmula de ley de Ohm de voltaje, voltaje es igual a corriente por resistencia. En este caso, pues todo un número multiplicado por cero va a ser cero. Y pues como resultado vamos a tener un voltaje nulo, es decir, un cortocircuito no genera voltaje. Y como vamos a tener una resistencia cero, observando la misma fórmula, en este caso la de corriente, que es igual a voltaje sobre resistencia, como nosotros no vamos a tener resistencia generada, nuestra corriente va a ser máxima. Es decir, ya puede ser el valor que sea, nuestra corriente generada va a ser pues mucho mayor. Y pues de esta forma es como nosotros vamos a medir eh, el voltaje. Bueno, en este caso es nulo, más bien vamos a medir la corriente. Lo único que vamos a hacer va a ser conectar pues los cables de nuestro multímetro pues al circuito cerrado, bueno, o cortocircuito. Esto también, que bueno, cabe destacar que el multímetro lo vamos a tener que adaptar a amperes, porque es lo que vamos a medir en esta ocasión, que es corriente. Y pasando con la última pregunta, de cómo se obtiene de manera experimental las características corriente, voltaje y potencia voltaje de un módulo fotovoltaico. Bueno, si estamos hablando de manera experimental, pues nosotros vamos a requerir de nuestra celda fotovoltaica y en este caso vamos a requerir de 2 multímetros y una resistencia variable. Para esto, lo que nosotros necesitamos hacer es armar nuestro circuito en este caso con, pues, como el siguiente diagrama que estoy mostrando, que va a ser nuestra celda fotovoltaica, polo positivo y negativo, y nuestro multímetro configurado en amperes. La parte positiva va a estar conectada con la parte positiva del circuito de la celda solar y la parte negativa la vamos a conectar junto con el resistor variable. El resistor variable lo vamos a conectar con el otro multímetro configurado en volts y estos van a estar conectados en paralelo. Vamos a conectar la parte positiva pues en la parte positiva del resistor y pues al igual que la parte negativa. Y pues por último la parte negativa de nuestra celda solar la vamos a conectar con la parte sobrante de nuestra resistencia, así para cerrar el circuito. Esto nos ayudará a calcular o determinar más bien pues las características de nuestra corriente voltaje y nuestra potencia voltaje. Si queremos determinar un dato más preciso o cómo es que va cambiando respecto al tiempo, esto lo podemos hacer con ayuda de multímetros digitales, los cuales bien nos pueden explayar pues la gráfica. Y también lo podemos hacer por medio de simulaciones, que va a ser lo que mi compañero le va a explicar en lo que sigue. Buenas tardes, comenzamos con las simulaciones. Nuestra simulación número 1, como se puede ver en pantalla, es de únicamente una celda y el voltaje irradiado es del 100%.
Como se especifica en el ejercicio, la corriente de cortocircuito generada en cortocircuito será de 34 miliamperes. Ya está todo listo para que únicamente corramos la simulación. Como se puede observar en los resultados, la corriente de cortocircuito efectivamente será de 34 miliamperes y el voltaje en circuito abierto será de 567 milivolts. Estos son los resultados de la simulación número 1. En la simulación número 2, ahora tenemos un arreglo de 6 celdas en serie y con un ligero cambio de que ahora la corriente generada en cortocircuito será de 100 miliamperes. Como nosotros ya sabemos, al estar en serie, la corriente será 100 miliamperes, mientras que el voltaje en circuito abierto nosotros intuimos que será 6 por 0.57 volts aproximadamente, porque es la suma de todas estas celdas. Corramos la simulación y como se puede observar, los resultados fueron 100 miliamperes, como se dijo, de la corriente generada en cortocircuito y 3.57 volts del voltaje en circuito abierto. Estos son los resultados de la simulación 2. Y en nuestra simulación número 3, lo único que se añadió fue un arreglo igual, pero ahora colocado en paralelo. Como nosotros ya sabemos, el voltaje, como podemos intuir, será el mismo porque están en paralelo. Mientras que la corriente será la suma de los dos, por lo que será 200 miliamperes. Eso es lo que nosotros intuimos. Corramos la simulación y como se puede observar, la corriente generada en cortocircuito es de 200 miliamperes, mientras que el voltaje en circuito abierto es de 3.5735 volts, igualito que en la simulación pasada. Muy bien, tras todo esto podemos concluir con las simulaciones. Medición de corriente en cortocircuito de una celda. Medición de voltaje en circuito abierto de solo una celda. Medición de corriente en cortocircuito de dos celdas en serie. Medición de voltaje de dos celdas en serie. Medición de corriente en cortocircuito de dos celdas en paralelo. Medición de voltaje de dos celdas en paralelo. La demostración de que la celda fotovoltaica puede prender un pequeño LED. Como podemos ver en las mediciones en los circuitos en serie, nuestro voltaje de nuestras celdas se suma, por lo que da la medida de 6.45 volts. En cambio, nuestra corriente se mantiene la misma. Lo opuesto sucede cuando las medimos en paralelo. Nuestras mediciones muestran 176 miliamperes, que es más del máximo de una celda. Pero también muestran 3.8 volts, lo mismo que un panel. Con lo que podemos concluir que al conectar nuestros paneles en serie, los voltajes se suman y la corriente se mantiene igual. Y al tenerlos en paralelo, nuestra corriente se suma y nuestro voltaje permanece igual. Muchas gracias.